Bien, chicos, a ver. Dentro de esto es la previa, la previa. Todavía no hemos empezado. Actividad, habla. La actividad de un antibiótico puede ser bactericida o bacteriostático. ¿Sí? ¿Así es neto? No. Todos los antibióticos tienen las dos actividades, bactericida y bacteriostático. Categoría D. ¿Qué fármaco debes recordar de categoría D? Las tetraciclinas, que tampoco le das a quién. Nefropatía, hepatopatías. Sí, pero de cajón ahí los aminoglucósidos. Vamos, el espectro puede ser amplio o estrecho. El pipetazo, ¿qué tipo de espectro es? Muy amplio, pero poca acción en gran positivo, sino para MRSA. A ver, continuamos. Mecanismo de acción. ¿Cómo es que actúa un antibiótico? Vamos. Esto es una bacteria, ese es su ADN. Y este es unos metabolitos, que es el ácido tetrahidrofólico, que permite la síntesis de ADN. Si la bacteria se quiere dividir, quiere proliferar, tiene que sintetizar ADN. Entonces una diana farmacológica puede ser inhibir eso. Tras la síntesis de ADN, tiene que haber expresión para formar ARN mensajero y lo que tú ya conoces por el dogma central, proteínas, para sintetizar más membranas celular, más organelas, etcétera, para el crecimiento. Primeros antibióticos, mecanismo de acción de las sulfamidas y la trimetroprima. Inhibir la síntesis de ácido tetrahidrofólico. Segundo mecanismo, bloquear la expresión de ADN, el ácido nalidíxico y el nitroimidazol. Tercera, bloquear las enzimas que hacen los splicing, los cortes, para que se genere el ARN mensajero. Ahí tenemos a la rifampicina. Luego, bloquear la formación del complejo de transcripción. Tú sabes que para que se forme el complejo de transcripción viene un ARN mensajero, se une a la subunidad mayor, la subunidad menor y empieza esa maquinaria, ¿verdad? Sabes además que el ribosoma de una bacteria, de un procariote, tiene la subunidad mayor 50S y la subunidad menor 30S. Entonces hay fármacos que exclusivamente bloquean la subunidad mayor y hay fármacos que bloquean la subunidad menor. Albert, ¿por qué no ha salido ahí los fármacos? ¿Me haces apuntarlos todos? Por algo será. Ya tienes con estas 2 preguntas más en tu examen de antibióticos. De acá salen 2 preguntas más. ¿Sí? Son bloqueadores de la subunidad 30S. Excepto. Bien. Bloqueadores de la RNT. O sea, para la traducción, no solamente hay bloqueadores de las subunidades, sino también de los ARNT de transferencia que traen los aminoácidos. Mupiracina y puromicina. Luego, la polimixina y la daptomicina genera poritos en la membrana de la bacteria, es decir, le haces huequitos a las bacterias, se muere. La daptomicina y polimixina perfora membrana celular. Y los que atacan la pared, las penicilinas, sus hermanitos, carbapenems, monobactans y cefalosporinas, que son las beta-lactámicos. Y te doy 2 más, como la bacitracina y la vancomicina. ¿Cómo? Sí creo, no recuerdo de dónde lo saqué. No. Bloquean a la RNT de transferencia. Hay 3 maneras de bloquear la traducción: a las subunidades o a los ARN que traen los aminoácidos. ¿Sí, chicos? Otra idea general que a estas alturas debe tener de los antibióticos es: no porque un antibiótico sea categoría D, como las tetraciclinas, significa que no lo vas a dar.
por si acaso. La otra idea, si un antibiótico es muy nocivo, su presentación es tópica. O sea, no es sistémica, pues. La mupirocina, por ejemplo, no tiene vía oral, vía endovenosa, simplemente es crema. O sea, su aplicación es dermatológica, ¿no? Tópica. Entonces, si tú tienes un medicamento que solamente viene en crema para tópico, deduces que es muy tóxico en vía sanguínea. ¿Podemos pasar, chicos? Mecanismo de resistencia, entonces. Mecanismo de resistencia. La vancomicina es un glicopéptido, ¿sí? Apúntalo ahí entre paréntesis, hay un espacito. Es un glicopéptido. ¿Qué es un glico? Lúcido. Péptido. Ya te respondiste solito. La vancomicina es un glicopéptido. No, su mecanismo de acción es bloquear la síntesis de pared celular. Bloquear síntesis de pared celular. Ahora, hablemos de la resistencia bacteriana, chicos. A ver, ¿cómo es que la bacteria finalmente puede ocasionar resistencia? Mira, si eso de ahí es un antibiótico, esas manchitas verdes que han aparecido, cuando el antibiótico ingresa a la bacteria, tiene dianas farmacológicas, que usualmente son proteínas. Sean proteínas de síntesis de ADN, proteínas para transcribir el ADN, proteínas para traducir el ADN, proteínas para expresión en formación de membrana o pared celular. Las dianas son proteínas. Entonces, esas proteínas en donde se hacen efecto, si la bacteria logra cambiar la configuración tridimensional, por mover simplemente un aminoácido y que la función no cambie, pues ya hizo una resistencia al antibiótico. Entonces, ¿cómo son las resistencias al antibiótico? ¿Cuál es la explicación? Alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas pueden ser por mutaciones espontáneas o por transferencia de un ADN que ya está mutado. De esta manera, chicos, hay alteración de estas proteínas diana. Se alteran estas proteínas diana, se modifican los sitios blancos y mira, de lo que era la proteína así y tenía un sitio activo para este fármaco, ahora modificada ya no lo tiene. Al ya no tenerlo, entonces no hace efecto el fármaco. Otro mecanismo es por menor acumulación, es decir, una mutación que activa una proteína que nada tiene que ver como sitio activo, pero esa proteína expresa un canal y ese canal se encarga de botar a los antibióticos. Ahí está, canal para botar antibióticos y de esa manera hay menos concentración del fármaco dentro de la bacteria. Y por último, inactivación enzimática, es decir, que la mutación haya permitido crear una enzima, una proteína con capacidad enzimática que destruye al antibiótico. Y ahí el ejemplo, ¿cuál es? La beta-lactamasa, pues que en un momento por evolución se creó. La beta-lactamasa. Bien, chicos, segunda parte terminada. Hemos hablado entonces de conceptos generales. Hemos hablado ahora de mecanismos de acción y de resistencia bacteriana. Y el resumen de esto es, a ver, mecanismos. Acción farmacológica, ahí lo tienes. Pueden inhibir algunas el tetrahidrofolato. ¿Y para qué sirve esta molécula? Sintetizar ADN para división. Ya, inhibidores de la síntesis de proteínas, inhibidores de la transcripción. Pero ojo, cuando te pongo inhibidores de la síntesis de proteínas, son tantos los que inhiben que se sintetice ARN, como los que inhiben que se exprese ese ARN. Formadores de poros. ¿En dónde? En la membrana. Los poros se forman en la membrana. La polimixina. ¿Sí? Ahí puse dos ejemplos. Y los inhibidores de la pared celular que estaban aquí en este cuadro. Los beta-lactámicos. Inhibidores de pared celular. Vancomicina también como ejemplo. Y los mecanismos de resistencia, pues tenemos, todos se explican por mutación del ADN, lo que lleva a un cambio estructural y funcional de proteínas de la bacteria. Y ahora,
No olvides que vas a copiar y hacer ese cuadro, ¿ah? Creo que te voy a pedir que me mandes foto de tu cuarto ahí que está pegado el papelote. Hazlo. Ya de plus, si quieres lo haces o no, porque algunos no han llevado microbiología y otros ya lo llevaron y quieren recordarlo, o sea. Albert, pero yo cómo sé quiénes son los gran positivos aeróbicos y todo ello. Un repaso rápido de microbiología simplemente. Los cocos, las bacterias se clasifican cocos, bacilos, ¿verdad? Ya, estos cocos y bacilos pueden ser positivos y negativos, aerobios o anaerobios. Entonces vamos a ver la clasificación. Dentro de los cocos positivos tenemos dos familias, los estafilo y los strepto. Ahí tenemos ejemplos de estafilococos y streptococos. Entonces, en microbiología te van a decir, ¿no? Los estreptococos son catalasa negativos todos. ¿Te acuerdas o no? Preguntas de microbiología, ¿no? Exámenes easy. Por las planchas que había. ¿Te acuerdas con tu placa? ¿Quiénes son los alfa, beta hemolíticos, gamma hemolíticos? Ya, eso es micro. La clasificación de hemólisis de Brown, alfa hemolíticos, beta hemolíticos y cuáles son los no hemolíticos. Brown. Brown, así como el que descubrió el núcleo. Brown. B-R-O-W-N. Brown. Clasificación de Brown. O sea, los mismos clasificados de interés microbiológico, ¿no? Microbiología te enseñan eso. Por ahora simplemente quiero que sepas que hay estreptococos y estafilococos y aprender cuáles son los de ahí. Bien, chicos. Entonces esos son los cocos positivos. Ojo, aeróbicos. Son aerobios, hay que apuntar ahí. Ambos son aerobios. Todos. Los anaerobios los vamos a ver después, ¿sí? Ahorita estamos viendo los aerobios. Cocos positivos. Ahora veamos los cocos negativos. Entonces, cocos positivos, estafilo y estrepto. Abundan más en piel, ¿sí? Por eso, cada vez que tú te haces un corte en piel y se infecta, es por coco positivo. Coco negativo, Neisseria y Moraxella, esos géneros. Y ahí tenemos la más conocida, Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrheae. Pero tenemos ahí un montón de Neisserias. Y para Moraxella, la más conocida está de negrito, la Moraxella catarrhalis. ¿Qué recordabas de estos cocos negativos? Que ambos son catalasa positivo y oxidasa positivo, ¿no? Según las reacciones en el laboratorio de microbiología que tenían. ¿Cómo? Estos de acá nada más. Los Neisseria. Perdón, los estafilo. Positivo y negativo. Catalasa positivo, catalasa negativo. A ver, continuamos. Bacilos. Siguen siendo aeróbicos, ¿ah? Cocos negativos aeróbicos. Vamos, bacilos. Es entrenamiento nada más. En bacilos positivos tenemos los esporulados y los no esporulados. Para el lado de los esporulados, la listeria y el Corynebacterium como géneros más importantes. Y para los no esporulados, los bacillus o bacillus. Por ejemplo, el Bacillus anthracis. ¿Sí? Anthrax. En Corynebacterium, Diphtheriae. ¿Sí? El bacilo de Loeffler, ¿no? Eso tú conoces, pues es micro. Corynebacterium diphtheriae. Claro. En listeria, por ejemplo, la más común, la histeria, escucho, la histeria, monocitógenes. Bien. Pasamos a bacilos negativos. Enterobacterias y los Vibrio.
Ahí el que siempre te ha sonado, el Vibrio cholerae. Hay otros Vibrio. Y las enterobacterias, su nombre, ¿por qué crees que le llaman enterobacterias? Enterobacterias, pues están en el intestino. Ahí la peligrosa Escherichia coli. El género Klebsiella, la Salmonella, Shigella, Yersinia. ¿Cuántos tipos de Escherichia coli existen? ¿Conmigo lo hiciste eso? No, no. Son 5 tipos de Escherichia coli. 5 tipos. Averígualos. Yersinia. A ver, una especie. Pestis, muy bien. Shigella. SP. SP. Salmonella. Salmonella. Tifi. Una especie. Klebsiella. Neumonía, muy bien. Ya está, ya. Escherichia coli. Y las Helicobacter, ¿no? La pylori, la Cnidae, la Pheniliae. Nombres raros, casi impronunciables. Y las Pseudomonas. Muy bien, Pseudomonas. Bien, chicos, hasta ahí estamos viendo todo lo que son aerobios. Recuerda, ¿qué son las pseudomonas? ¿Te acuerdas que en mi gráfico estaba, qué decía? Gran positivos, gran negativos, pseudomonas. Es que las pseudomonas son ¿qué? Bacilos negativos. Ubícate en el cuadro, para que lo entiendas, por favor. Mi cuadro inicial decía gran positivos, gran negativos. Ya. Uno de acá mutó. Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pues uno de acá también es importante para allá. La pseudomonas. ¿Y todos estos qué son? Aeróbicos, porque de ahí vienen los anaeróbicos. Y por último los atípicos, que son 3 géneros, ya sabes. Se acabó, ahí está un cuadro bien bonito. Sí, de neumonía intrahospitalaria. Así la neumonía de la aquí de la comunidad era el Streptococcus pneumoniae, las pseudomonas es intrahospitalaria. Son peligrosas las pseudomonas. Bien. Sí, son los bacilos negativos que están en una clasificación especial porque son resistentes a varios fármacos. A ver, ahora sí nos vamos a los anaeróbicos. Ya terminamos con estos, a ver, hazme recordar para terminar este esquema. A ver, ayúdame. Gran positivos existen cocos y bacilos. Ayúdame, cocos, estafilo y estrepto. Bacilos positivos. Ayúdame ahí, revisa. Positivos, bacilos positivos. Los esporulados y los no esporulados. De los esporulados, ¿a quién tienes que recordar? Listeria y Corynebacterium. Y los no esporulados, los bacillus. Ahí está, si te gustan los bacilos del grupo, ahí está, bacillus. En gran negativos también tenemos cocos y bacilos, ¿verdad? Ya está, cocos, Neisseria y Moraxella. Neisseria. Y para bacilos negativos, muy bien, las enterobacterias, los Vibrio y los Helicobacter. No, están aparte. ¿Sí? Recuerda que es bacilo negativo. Y ahora vamos con los anaerobios, ¿sí? Vamos con los anaerobios. En los anaerobios tenemos a bacilos positivos, bacilos negativos, cocos positivos y cocos negativos. Una sola diapo para anaeróbicos. A ver. Clostridium sí me conoces varios, ¿ah? Te escucho. Tetani, muy bien. Perfringens. Difficile. Botulinum. Clostridium botulinum. Último, Clostridium welchi.
Welchi con W. Ah, estás recordando micro, está bien. Vale. Botulinum, perfringes, tetani, difficile. Welchi. W-E-L-Chi. Welchi. Bien, en bacilos positivos esporulados y no esporulados. Los divido así. ¿Qué más debes conocer acá? A ver. Campylobacter. Yeyuni, muy bien, Yeyuni. Campylobacter Yeyuni. Bellonella. SP, así te lo enseñan en el micro. SP, SP. ¿Dónde están los lactobacillus, ah? Son los principales de la flora vaginal. Los lactobacillus. Flora vaginal. De Doderley. O de Doderley. Está bien. Bien, chicos. Creo que ya copiaron. Pasamos entonces. Atípicos. ¿Cuáles eran los tres géneros? No leas, no leas. Micoplasma, clamidia y legionela. ¿Sí? Son muy patógenas, ocasionan neumonías, uretritis, cervicitis. La respuesta es inmediata, cosa que llevan a una elevación de la PCR, que es proteína C reactiva, en un rango intermedio. Ningún cultivo clásico se puede, por eso se llaman atípicos. Los cultivos que se utilizan para la mayoría de bacterias no funcionan con ella, tienen que ser cultivos especiales. Por eso se llaman atípicos. Y además, en la clínica se le atribuye el término de atípicos porque la radiografía, por ejemplo, una neumonía por cualquiera de ellos, no trae velamiento. Entonces tú sacas la radiografía y, pero acá no hay nada. Entonces sospechas si es que tiene la clínica de una neumonía, pero en la radiografía no hay nada, infección por atípico. Y ahí tenemos algunos datos simplemente. La vida de los tres primeros ahí, de los micoplasmas y del ureaplasma, es intra o extracelular. En cambio las clamidias y la clamidofilia son intracelulares estrictas, patógenos intracelulares, no pueden vivir fuera. Si viven fuera es como espora. Y las legionela son extracelulares y dato en tinción, se tiñen con la tinción de Gran, ¿no? De Christian Gran. Gran negativos. ¿Cuál es el tratamiento para los atípicos? ¿Cuál es el tratamiento? Las quinolonas. ¿Y cuál es? El moxifloxacino. Moxifloxacino. Tienes otras opciones como los macrólidos, las tetraciclinas, pero la primera línea son las quinolonas. Chicos, entonces bacterias, a ver, aeróbicos, anaeróbicos y atípicos. Ahí están. Lo que estaba tratando de hacer el resumen ahí, ¿no? Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, Monoxella, Corynebacterium, Bacillus, para bacilos positivos. Lo hemos dejado de clasificar como esporulados y no esporulados. Hemos mencionado los géneros. Para bacilos negativos, ahí tenemos los más importantes géneros. En anaeróbicos y en atípicos. Esto ya como es el resumen del resumen, pues. Bartonella bacilliforme, es el Bacillus. Bacillus. ¿En dónde están los Bacillus? Ajá. A ver, conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos el día de hoy? Primera conclusión, toda terapia requiere antibiograma. Es necesario, obligatorio hacer un antibiograma. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para evaluar si es resistente o sensible. 2. Los mecanismos de acción de los antibióticos están muy relacionados con los mecanismos de resistencia. ¿Por qué? Si el mecanismo de acción está en una diana farmacológica específica, la resistencia es cambiar esa diana, pues. ¿Es importante tener un esquema general de la clasificación de bacterias? Sí, hay que tener el esquema de la clasificación de bacterias. Por eso, si es que no se te ocurre hacer en papelote todas esas diapos de clasificación de bacterias, por lo menos, esto, pues, por lo menos.
Puedes tomarle la foto y ponerlo como fondo de tu celular. Siquiera tenlo por una semana. Te hace recordar algo. Pero eso sí, chico, hazme caso. Compra tu papelote. Son 20 céntimos creo que cuesta.